el Norte Grande fue protagonista y testigo de la Guerra del Pacífico, y aunque no salió ileso, soportó estoico el enfrentamiento. Para principios de 1900, Antofagasta ya era parte del territorio nacional. Dedicado principalmente a la explotación del salitre, el puerto siempre supo que los ciclos del mineral y de la vida eran efímeros. Las crisis del salitre son permanentes. Hacia el año 30, la gente nunca creyó que esa muerte del salitre iba a ser definitiva. Hay un derrumbe, digamos, espantoso. Se considera que a nivel mundial Chile fue el país que más se vio afectado por la Gran Depresión. Había mucha gente cesante. ¿Qué comen aquí? Nada. Donde está el estadio regional al frente, ahí estaba la plaza Torreblanca. Ahí estaba la gente desempleada, desenganchada con carpas. La municipalidad otorgaba permiso solamente los fines de semana para que saliesen estas personas a pedir propina, limosna al centro de la ciudad, porque era un espectáculo dantesco. Había gente realmente en una situación infrahumana. No hay habitaciones, los conventillos son terribles, en lo que hay mugre y el agua se te fija cuotas días que puedes tú sacar agua. La crisis se arrastra durante largos 20 años. En la década del 30 y 40, 52 todavía no recontamos. Aquí todo ha sido precisamente una batalla campal contra la adversidad, contra el clima, contra el mismo desierto y además sin recursos. El puerto vivió tiempos difíciles. Conoció el frío y el hambre. Tras sufrir el infierno, poco a poco comenzó a reflotar una pequeña luz de esperanza. El año 50 se forma el Centro para el Progreso, que lo dirige José Papis Ramnich. Y empieza un brote precisamente de regionalismo, pero en términos culturales, en términos económicos, en términos sociales. Y nos dan la primera ley, que es la ley del cobre, que nos permite que el 5% de las ganancias pasen a Antofagasta y Tarapacá. Hasta lograr una lucha por crear las universidades en el año 56. La gente no cree que es bueno mandar a sus hijos al sur, sino que mantenerlos acá. Y se crea la Universidad del Norte y la Universidad juntos. Junta una laica y la otra católica. Antofagasta volvía a respirar y dejaba atrás sus peores recuerdos. De a poco la ciudad comenzó a florecer y a soñar con actividades que antes eran impensadas para un lugar en crisis. Chile gana la sede para el Mundial en el año 56, viene la fiebre de postular. Iba a ser Concepción, por ejemplo, estaba Antofagasta, quería ser La Serena. Y estábamos todos interesados en que fuera aquí el Mundial. Pero claro, el Estado no tenía plata para poder construir los nuevos estadios, y en Antofagasta había que construir el estadio. Y todos echábamos, poníamos fuerza para que la construcción del estadio se hiciera, porque fue un lío muy grande, porque ahí estaba el Club Hípico. En el Club Hípico había que indemnizar y buscar un sitio. Los recursos fiscales son bastante escasos, porque se empieza a proyectar el nuevo hospital. Entonces, había que, en cierta forma, optar. En Arica, por ejemplo, se armaban la Citroneta, estaba la armaduría de la General Motors. Arica tenía casino. O sea, cuando una ciudad tiene casino es porque hay plata. Entonces, Antofagasta no tenía ninguna posibilidad para competir con Arica. Cuando se empieza a plantear el estadio, ya estábamos muy atrasados. Muy atrasados.
Y finalmente tuvimos la mala suerte que el constructor del estadio nos dijo chao. Y quedamos con el estadio inconcluso. Y en Arica aparece la Junta de Adelanto de Arica y por eso que aparece el estadio Carlos Ditmo. Carlos Ditmo, ¿no es cierto?, le da el mundial y nosotros nos quedamos sin nada. Otras serán las ciudades que gozarán el mundial en vivo. No por eso el puerto se olvidaría del fútbol. Ahora habría que pensar en uno de los proyectos más ambiciosos de la ciudad. El efecto del mundial del 62 provoca que todo el país se quiera incorporar al fútbol profesional. Y es por eso que asoma el eje del Biobío, con Deportes Concepción, va a aparecer Huachipato, Lota Schwager, más tarde Naval de Talcahuano. Germán Becker toma la decisión de conseguir que Green Cross se vaya a Temuco y faltaba un equipo del norte. Llegaron algunos personeros del sur que en la parte administrativa y le dijeron que cómo no, teniendo un nuevo estadio, que se hayan jugado algunos partidos amistosos, ¿por qué no se postulaba y que fuera Bellavista, que era el club más antiguo en la zona norte? Y además tenía la venia de la Asociación de Fútbol de Antofagasta para poder ingresar. Atacama Portuario, el equipo del puerto, tenía solvencia económica. Entonces se basaron en esa solvencia económica para postular cuando vieron que Unión Bellavista también postulaba al fútbol rentado. Y por otro lado, Municipal, que también tenía otros jugadores. Al comenzar el año 66, postulan los tres. Municipal, Bellavista, ya como Bellavista, y Atacama Portuario. Tú tienes tres peleando por una pelota. Yo soy alcalde y bueno, yo como no sabía fútbol, no sabía nada de fútbol. Entonces yo dije, mi idea no era el fútbol. Mi idea era que se conociera Antofagasta a través del fútbol, ¿no? Deporte de masa, que en todo el mundo se habla del fútbol. Pero dije yo, Antofagasta tiene que aparecer ahí. La Asociación Central de Fútbol dice uno solo, o uno ninguno. La rivalidad entre Atacama y Bellavista era, pero caballa grande. Se hicieron muchas zancadillas, jugó al estilo del futbolista paterno. Y entonces me ofrecí para ayudarlo. Pero se armó un guirigay porque el Atacama y el Bellavista peleaban, que nosotros, y después vino el del puerto, que nosotros tenemos plata, que podemos pagar a los que juegan, a los jugadores, en fin. Se armó un guirigay. Uno quería ponerle Unión Antofagasta y el otro quería ponerle Antofagasta Portuario. La Asociación Central de Fútbol empezó a dirigirse a la municipalidad. La municipalidad, el alcalde Florencio Garren Roja fue a Santiago, se entrevistó en la Asociación Central de Fútbol y peleó que Antofagasta tenía que tener fútbol profesional. La Asociación de Fútbol Profesional le dio una fecha. Si usted no viene a esta fecha con el nombre del club, ¿qué le va a hacer? Se acabó. Llegó acá, convocó a los clubes y dijo, aquí se trata de unirse. Y hay que poner actitudes y de partida retiramos a Municipal. Y le dije, bueno, pongamos el nombre del equipo de fútbol. Bellavista, no, la Atacama, no, de nuevo en la pelea. Le dice, ¿sabe qué? Retírense de mi oficina y cuando se pongan de acuerdo me vienen a ver. A las 8 de la mañana los espero. A las 8 estaban todos. Entonces yo le dije, ¿traer el nombre? Y se rieron a la calle. ¿Quién va a pagar? ¿Quién le vamos a poner? Antofagasta Portuario. El alcalde, que no sabía de fútbol, consiguió aunar criterios y se transformó en el primer presidente de Antofagasta Portuario. El club que abrió al norte grande la puerta del profesionalismo.
Antofagasta, el gran puerto del norte, comienza en 1966 su historia en el fútbol rentado. Y toda la ciudad se vuelca para apoyar a este nuevo amor. El club pasa a ser la gran entretención de ese momento. Se produjo una gran identificación con el club, porque además había muchos jugadores de la zona. Entra con puros jugadores amateur. Hicimos la primera colecta, tipo Teletón, acá con las radios, y conseguimos la plata, más Pai también puso una parte de su dinero, y conseguimos inscribir el único jugador profesional, Juan Páez Tirado, ante la quinta fecha. Empezó en un boom al tiro. Imagínense que Antofagasta era la mejor plaza del fútbol chileno, después de Colo-Colo. Colo-Colo tenía el Estadio Nacional. Nosotros teníamos este estadio con 30.000 personas, que se llenaba todos los días que había partido. Era tanta el fervor, tanta la gana que tenía la gente, nosotros los antofagastinos, de entrar al fútbol profesional, que aceptamos todo. Condiciones leoninas que tuvo que solventar Antofagasta. Tenía que pagarle a los árbitros, tenía que pagarle la estadía, el hotel, el alojamiento. El equipo contrario llegaba aquí sin gastar una chaucha. Y lo peor, el borderó se disputaba en la cancha, 60% para el ganador. 40 el perdedor y 50 el empate. El 67 quedamos dentro de los 8 primeros, me parece. Quedamos bien ubicados. Trajeron algunos jugadores para enfrentar el año 68. Llegan 3 paraguayos. Juan Pelayo Ayala, que fue el goleador, puntero izquierdo. Llega Lucio González, que después fue árbitro internacional, árbitro FIFA, paraguayo, centro delantero. Y llega Candia, que es el otro, ¿no es cierto?, el otro paraguayo. En Paraguay entrenábamos con un calor de 45, 47 grados. Entonces llegamos acá y un clima de 17 grados era un paraíso para nosotros. Después de los partidos, la gente nos preguntaba que por qué nosotros corríamos tanto. El fervor fue grande. Además que el torneo ese año se jugaba en 2 etapas, una etapa de clasificación y después los 8 primeros jugaban la opción de una liguilla para subir al título. Nosotros teníamos un equipo muy competitivo, un buen equipo. Siempre ganábamos siempre acá por 2-0, 3-1, siempre una ventaja. Y después viene la liguilla y empieza a pelear de un comienzo con San Luis nomás. Estuvimos todo el año con San Luis abajo de nosotros. Llegamos a la final de campeonato, al final del partido en Quillota, con un punto arriba de ellos. Nosotros con un empate salíamos campeones iguales. El calendario ya dio la vuelta. Es 19 de enero de 1969 y San Luis de Quillota recibe a Antofagasta Portuario para definir al monarca de la temporada 68. La gente estaba tan entusiasmada que se iba en lo que encontraba. En auto, en lo que sea, llegaban allá. En camiones que llevaba, creo que hasta ganado. Mucho sacrificio hubo en esa oportunidad. La gente ahí en la salida de Antofagasta, del sector sur, todos haciendo dedo y iban repletos prácticamente los buses, las camionetas, en fin, de la época. Había gente que llegó 4 días después, una semana después. La gente dormía en los bancos, la gente que llegó antes. Nosotros sabíamos que iba a ir gente, iba a ir bastante gente, pero nunca en la cantidad que llegó. Nosotros prácticamente jugamos como local allá. Eso fue extraordinario. Extraordinario, porque le digo, el estadio de Quillota, yo creo que el 90% eran antofagastinos. Quillotanos casi no habían. Nosotros teníamos la convicción de que teníamos que ir a ganar. Nosotros no fuimos a especular, a buscar un empate porque
es peligroso, porque ellos van a estar en su casa y lógico que ellos tienen que tratar de hacer lo humanamente posible para ganar el partido. Yo empecé trabajando y atajando desde el primer minuto. Si me acuerdo que a los 5 minutos ya Mentasti era un argentino grandote, macizo. Tuve que salir casi a la afuera del área grande a poder agarrarlo. Antofagasta jugó bien, peleaba el dominio medio campo, pero San Luis era un equipo que era goleador. Antofagasta como esperaba y salía en contragolpe cuando podía, pero el dominio era. Hasta que llega el minuto 37. Hubo un foul a favor nuestro y Pelayo se largó a correr. Ernesto Saavedra lo vio. Nosotros siempre conversábamos que él me tenía que meter los balones a la espalda de los marcadores de punta. Y el pase sale para la izquierda al Pelayo Ayala. Y Pelayo llegó justo al área con pelota. Así que le dio un zurdazo esquinado y convertí el gol a los 38 minutos. La gente se metió en toda la cancha. Uno de los informadores de cancha, Mario Pérez Acevedo, fue el primero que abraza al Pelayo Ayala, pues, y eso que era el informador de cancha. La gente estaba vuelta loca. Culminó todo el esfuerzo de todos los antofagastinos que habían hecho por ir hasta allá, y nosotros acá escuchando. Imagínense yo encontrándome ahí en la cancha con los amigos míos del barrio. La gente con la que me crié en el barrio estaban en la cancha. Y ese es el gran recuerdo que tengo. La tarea estaba cumplida. Antofagasta Portuario ganó su primer título como forastero y ahora solo pensaba en volver a su tierra para el festejo. Tuvimos una cena esa noche, los residentes antofagastinos que está radicado en Santiago y su alrededor, porque hay mucha gente en Viña, Valparaíso, y tuvimos que esperar, creo que fue 1 o 2 días más, para darle tiempo a toda la gente que llegara a Antofagasta. Llegamos nosotros a mediodía al aeropuerto y nos llevaron a un balneario que hay cerca, para el lado norte, a Juan López. Y ahí esperamos todo el día a que dieran las 6 de la tarde para entrar a Antofagasta. Salíamos en un jeep militar hacia el estadio. Toda la gente salió a la calle Cautín, hasta llegar a calle Mata. Bajamos Sucre, llegamos a la Plaza Colón, la avenida Brasil, con la avenida Angamos, que es donde está el estadio. Y todo eso estaba lleno de gente. Estaba, pero a tute. Llevábamos 2 años en el fútbol profesional y el tercer año, el año 68, subes, entonces. El título venía emparejado con el ascenso a primera división. Porque en el fondo salir campeón, ese es el premio. Llegar a primera división. Es una satisfacción muy grande que se siente. Y no se olvida. El sueño de la primera división llegó más rápido de lo esperado. Y mantenerlo será una difícil lucha para el club. Y las campañas fueron siempre parejas. La campaña del 73 muy buena, sobre todo en la primera rueda. El equipo tenía algunos problemas muchas veces porque viajaban a veces en bus, venían a jugar aquí a Santiago, eran otros tiempos. El año 74, para involucrar a toda la segunda región, se le puso Club Regional Antofagasta. El 75 estaba Constantino Sassari, estaba Rodolfo Cofone, Juan Carlos Ganga. Carlos Rivas, el primer seleccionado que tiene Antofagasta, que llaman desde el club el Pistola Vázquez, José Manuel Oscar Pistola Vázquez.
Está el Pony García, que es el jugador que más partidos tiene en primera división por Deportes Antofagasta. Entonces, esos años son muy buenos. La debacle Antofagasta va a venir el año 77. Ahí tuvimos 4 técnicos. Partimos con Jaime Ramírez, después Domingo Gajardo, que fue el que mejores resultados sacó, que era el ayudante técnico y era un señor antofagastino. Raúl Pino llega, que ya había dirigido Antofagasta, y terminamos con Donato Hernández. Ese fue el primer descenso. Y ahí ya comienza ya después a subir, bajar, que ya estamos acostumbrados a esa situación. 77 Antofagasta desciende y lo pilla mal el descenso. Y el año 78 se arma un equipo para subir, muy caro, y la gente ya no iba como en primera división, lógico. Ya no tenía recaudaciones como con Colo-Colo, con la U, con la Católica. Aparece Cobreloa el 77 y el 78 Cobreloa ya está en primera división. No había necesidad, ya no identificadas a toda la segunda región. Entonces se tuvo que cambiar nombre y a través de la presidencia de Jorge León Vargas, el presidente de la época, él hace el cambio de CRA a Club de Deportes Antofagasta en el año 1979. Y después viene la dura pelea por tratar de ascender. Se sube el 82, se baja el 84. Un equipo que hacía goles, pero que atrás siempre fue muy débil. Nunca tuvo solvencia. La historia del recién bautizado Deportes Antofagasta se tiñó rápidamente de frustraciones. El equipo del Puerto, apenas levantaba el vuelo, volvía a caer, acostumbrando a sus hinchas a una irregularidad que parecía difícil de dejar atrás. Y Antofagasta estuvo muy cerca de subir el 85, pero no pudo. Después el 86 armó otro equipo potente para subir y el equipo no funcionó y no tuvo ni para subir ni por las tapas. Y el 87 se armó otro equipo que peleó y se cayó al final y tampoco sube. El 88 lo mismo, hasta el 89, que también el equipo estuvo ahí. Fue bien difícil de ascender en segunda división porque jugó la U y Palestino, que institucionalmente era mucho más fuerte. El campeonato del año 90, donde el campeón del norte, el campeón del sur subían los dos a primera y después jugaban entre ellos por el título del ascenso. Yo creo que lo más recordado de ese entonces, ¿cierto?, es la cantidad de gente que venía al estadio. La familia entera que venía al estadio. Se paralizaba el fútbol amateur acá en Antofagasta por ver a Deportes Antofagasta en los días domingos. Hay un buen equipo, estaba Sergio Marchán, estaba el Arao, Félix Arao. Y Antofagasta era el equipo que dirigió Hugo Solís. Punteó durante mucho tiempo el torneo y se cae al final. A Antofagasta le tocó el último partido con Coquimbo de visita. Viajó muchísima gente a Coquimbo, prácticamente el estadio a las 3 de la tarde estaba lleno y nosotros jugábamos a las 9 de la noche. Cuando Antofagasta pierde 3-2 en Coquimbo, estaba obligado a ganar y la gente llegó con entusiasmo. Había mucha frustración porque es el tiempo donde comienza el auge minero de esta nueva Antofagasta. Entonces, siempre se decía, ¿qué hacemos en segunda si somos de primera, si somos un equipo de primera? Deportes Antofagasta nuevamente se quedaba sin conseguir el ascenso directo. No obstante, a los pocos días tendría una oportunidad, pues debía disputar la liguilla de promoción con otros 3 equipos, aspirando a quedarse con uno de los 2 cupos para el fútbol de honor. Y se hizo la liguilla acá, 3 fechas. Con Naval, Ranger y Everton. Esa liguilla fue espectacular, el estadio estaba lleno, había mucha gente. Bueno, Antofagasta empata los 2 primeros partidos. Y en el último partido se enfrenta a Naval. Y si Antofagasta ganaba, subía.
Yo creo que el gran error que se cometió fue que a nosotros antes del partido que teníamos con Naval, el último encuentro, se nos dice que ya Antofagasta podría estar en primera división ya que se retiraba Naval, y nosotros por la cantidad de goles y por el puntaje que teníamos estábamos siendo segundos de esta liguilla. Y en el minuto 4 el chico Araos hace un gol a la entrada del área. Lamentablemente ese partido lo perdimos 3-1 y se quedó eliminado de la liguilla de promoción. Se quedan los dos equipos de primera, en primera, que era Everton y Naval. Entonces esa desilusión de más de 20.000 hinchas que había en el estadio fue producto justamente de que no se pudo ganar esa noche y hubo incidentes y en fin. La desazón se tomó la ciudad. La hinchada veía escapar la oportunidad que llevaban esperando por años. Sin embargo, cuando aún seguían los lamentos, una noticia empezó a circular por todos los rincones del norte. Aún seguía vivo el sueño del ascenso. Naval se retira después y viene todo lo relativo a quién lo reemplaza. Y Quique quería que haya descendido de primera, quería que se mantuviera el de primera. Rangers de Talca, que había salido cuarto, quería que se jugara en la cancha la posibilidad. Y se hizo una buena gestión. Marcelo Lepe, que en paz descanse, él era el vicepresidente, el doctor Ciede, y que hicieron la gestión con los distintos clubes, cosa que llegó cortado al Consejo de Presidentes en la votación. Y se dice que el que quedó en el lugar siguiente en la liguilla, que era Antofagasta. Y Antofagasta pudo llegar a primera división. Yo creo que la ciudad se lo merecía, cierto, la dirigencia, se lo merecía los hinchas, que siempre nos apoyaron. Este estadio, lo mínimo que tuvo en los partidos del año 90 fueron 8.000, 9.000 personas. Hay que recordar que la liguilla se jugó casi con 24.000 personas todos los partidos. Así que era muy importante que Antofagasta subiera y gracias a Dios se concretó. El club por fin llegaba a enfrentarse con los más grandes del país y no quería hacerlo sin pena ni gloria. Los nortinos sabían que tenían mucho que demostrar para ganarse el respeto en el fútbol de honor. Fueron las ganas de demostrar en cancha que el CDA se la podía, que no solo estaba ahí por secretaría. En esa oportunidad el doctor Ciede, que era el presidente del club, hizo una inversión grande para contratar jugadores de primer nivel. Y él contrata a Persic, el técnico croata. Él hablaba más italiano que yugoslavo. La comunicación que teníamos, obviamente, que era a través de un traductor, ¿cierto? Cuando ganaba, se le entendía clarito. Y cuando perdía, no se le entendía nada. Todo había que hacer el 80%. Esa era como la palabra habitual que tenía el señor Persic, ¿cierto?, con todos nosotros. Él primero ve el equipo y en un primer momento él creía que se iba al descenso porque veía que el equipo no tenía nivel. Y llega mucho jugador con experiencia. Como Jorge Pautazo, Marco Cornet, que fue fundamental, Osvaldo Villegas. Juvenal Olmo, ¿cierto?, Juan Carlos Letelier. Llega el Loco Canales en portería, llega Hugo Tavilo, en ese tiempo llega el Negro Salgado. En el torneo de 1991, la inversión trajo frutos rápidos para el CDA. El equipo de Persic no se alejó de los puestos de avanzada, y si hace un año peleaba por el ascenso, ahora lo hacía mirando más allá de las fronteras del país. El mejor lugar que consigue es el 7º lugar, pero en una de esas campañas hace una muy buena rueda y en la otra va a una liguilla, que la juegan después de derrotar a Cobreloa en Calama. Se clasificó a una preliguilla, que eran 6 equipos, solamente eran 4 cupos. Acá nos tocó con Cobreloa por zona geográfica. Se empata en diciembre del año 91 en Antofagasta, 0-0. Se clasificó en Calama con un clásico. Todavía me acuerdo goles de mi gran amigo el Chispita Cruz. Y esa vez nos recibieron acá en Antofagasta como héroes.
y después se hizo una liguilla en Santiago que fue muy importante y muy marcada, ¿cierto?, para los hinchas de acá del Puerto Antofagasta. Yo creo que esa coronó un poco la buena campaña que se hizo durante todo el año. Todo momento que Deportes Antofagasta ha estado peleando algo importante que es la retina de los hinchas y obviamente de todos los jugadores. Se hizo un buen papel en el año 91, se hizo algo que para un club que venía por años del ascenso, cosas que nosotros, al menos yo, en ese tiempo no estábamos acostumbrados. Solamente había porteros a los equipos capitalinos que iban a la Liga de Copa Libertadores. O sea, fue una satisfacción para mí el CDA o Deportes Antofagasta del año 91. Los antofagastinos se mantuvieron con la ilusión hasta el final, pero no lograron clasificar a Copa Libertadores. De a poco el recuerdo de esa campaña se fue apagando, para dar paso a décadas sucesivas donde lo único que destacaba era la irregularidad. El club no lograba afirmarse en primera división. Del año 91 al 97 se mantuvieron en primera división. El año 97 se bajó a segunda división con la Unión Española y de ahí se mantuvo los 8 años, las 8 temporadas que estuvo en segunda división, donde ahí hubo campeonatos buenos y campeonatos malos, donde se estuvo a punto de subir y para nosotros fueron frustraciones, o sea, fueron 8 años de frustraciones. Hubo harta ilusión cuando se logró el ascenso en el 2005. Obviamente ahí el público también acompañó, a estadio lleno se logró el ascenso. Lamentablemente tuvimos solamente el 2006 al 2008 en primera división. Después del descenso de ese año creo que se dio tiraje a los más jóvenes y de ahí una camada de jugadores que salieron muchos, 7, 8 jugadores, nunca habían salido tanto a primer equipo. Ahí empezamos una campaña buena, lo que era 2009, 2010, siempre estuvimos peleando arriba. El 2010 la lógica que se dio que era un campeonato largo hasta que se llegó al hexagonal final, que se llama, que clasificaban los 4 del norte con los 4 del sur. Disputando con Santiago Morning en esta liguilla de ascenso. Se le gana 2-1 con gol de Carlos Escudero en el minuto 91-92 y se va a Santiago con el resultado 2-1. Pierde acá y se va a la largue. En el minuto 118 hay una pelota larga que juega Antofagasta y Amieva no quiere intervenir para no provocar el offside. Viene el rechazo de Santiago Morning, los pillan mal parados y viene el contragolpe y el gol de Calandria. Y ahí nos quedamos en la B. Cuando usted no consigue algo, duele. La mayoría de la gente que tenía esa ilusión de haber subido por la Liga de Promoción se fue triste a su casa. Y los que viajamos a Santiago nos vinimos tristes para acá. Después de eso seguro que quedaron muchas enseñanzas y harto por hacer y hartas cosas positivas como para lo que vino después a futuro. El equipo y la hinchada estaban devastados. La posibilidad del ascenso se esfumó en una jugada y había que empezar de nuevo. Al año siguiente, el club debía demostrar qué tanto había aprendido de los mismos errores de siempre. El plantel del año 2011 que lo arma Gustavo Huerta se armó con muy pocos recursos. Los más jóvenes lograron una experiencia importante para ellos, lo deportivo también en lo personal, y sin duda que llegaron también jugadores que fueron muy importantes con experiencia. Se pierde con San Luis de local 2-0, se pierde con Everton 4-0 en la segunda fecha, pero en la tercera fecha ya se le gana a Magallanes, se le gana a Ranger. Chapuqueño y el centro. ¡Gol! El equipo jugaba muy bien. Fueron varios los partidos que el CDA estuvo invicto y era como el rival a vencer. Se llega
a un momento del campeonato que cada fecha quedaba puntero Ranker y otra fecha quedaba puntero Antofagasta. O sea, fueron los únicos dos equipos sólidos que llegaron a la última fecha de esa apertura del 2011. A sacar el centro, pasado arriba el Peta Castillo, cambió el palo, ¡gol! ¡Gol! El último partido de la primera rueda, donde juegan Everton con Antofagasta, Antofagasta estaba obligado a ganar para ser campeón. Más encima con este valor agregado de que era el último partido en el antiguo estadio regional, que entraba a remodelación. Por las circunstancias y por lo que se estaba jugando y por la efervescencia que había en el estadio, porque se estaba jugando la final con Everton en el minuto 70 del segundo tiempo, para mí un gol de antología que yo lo llevo en el corazón y lo recuerdo mucho. Cuando el Pato Rubín hace el gol de media chilena acá antes de cerrar, un pase de Víctor Oyarzún, increíble el pase y mis lágrimas empezaron a salir. Con ese gol uno botó todas las rabias que uno decía haber tenido o frustraciones que haber tenido en ese partido con Santiago Morning. Como nadie me veía, yo podía llorar tranquilo y gritar, esta vez por fin hemos conseguido algo. Nos da un título, un empujón para subir a primera división. A 6 meses de la dolorosa caída ante Santiago Morning, ahora el CDA se empinaba en lo más alto de la categoría. Sin embargo, había que seguir luchando, porque el sueño del ascenso no estaba asegurado, solo se veía un poquito más cerca. Si bien es cierto, el CDA salió campeón y logró el primer lugar, no aseguraba el cupo en la primera división y venía todavía toda la clausura y ver cómo terminaba el año Deportes de Antofagasta. Venía la tabla ponderada, que era la tabla general, y la tabla del clausura, que eran dos puntajes distintos. Que el que salía primero por la tabla de clausura, la general, subía... Detrás de esa campaña hay hartas cosas que para nosotros demandaban gran esfuerzo, porque nosotros vivíamos la mayoría para este sector, ¿cierto? Que es el sector sur de Antofagasta, y trasladarlo al norte lo significaba por un entrenamiento destinar 1 hora en ir, otra hora en volver. Y el segundo semestre dijimos ya, lo mismo, salir campeón nuevamente para seguir lo más alto posible y no llegar a una final que ahí puede pasar cualquier cosa. Y además dando la ventaja que en el segundo campeonato tuvo que jugar de local en el estadio del Parque Juan López. Un equipo que jugaba muy bien para la categoría y Antofagasta salió campeón al galope. Y ese ascenso Antofagasta lo ganó yo diría que casi con facilidad. Salir 3 fechas antes, subir por la tabla general, primero 10 puntos al segundo, y ya 3 fechas antes de terminar el campeonato subir a primera, que fue un relajo total. Satisfacción completa en la hinchada. Somos poquitos, la gente del CDA por lo general le ha tocado sufrir. No hemos ganado nada, no tenemos título de primera división, y esas cosas, esos momentos se disfrutan y la gente se emociona. Que aparecieron todos los hinchas que eran abajo del CDA y los que siempre estuvieron, y como eran chiquitos, eran las mismas caras que uno veía siempre, la misma cara, el mismo sector, era como algo, una comunión de equipo. En el partido final con San Luis se notó. El partido se abrochó en el primer tiempo con goles de Víctor Oyarzún y el Burrito González. Al terminar el primer tiempo uno ya tenía la sensación, y el dale campeón, y la barra, los Pumas con bronca, con su bombo, con su lienzo, ya ellos animaban la fiesta y inyectaban ese vamos campeón, o dale campeón. Era algo ya como si se aseguraba el ascenso ya. Uno sabía que el CDA, el 2012 estaba en primera. Deportes Antofagasta regresaba al fútbol de honor después de sufrir más de lo que sus hinchas merecían. Y como todo lo que cuesta se valora más, ahora el club transita firme mirando nuevamente más allá de las fronteras. El equipo de la ciudad seguirá luchando y lo hace con la vista fija en cumplir el sueño que ha tenido que esperar por muchas décadas. La Copa Internacional le hace mucha falta a este club y a esta ciudad. Este sueño de todos los antofagastinos. Es lo que anhela el hincha antofagastino,
un torneo internacional, una sudamericana o una pre-sudamericana, ver a otro equipo jugando acá de categoría bonito, una experiencia que después la gente va a contar. Yo vi a Antofagasta jugando Sudamericana, vi a Antofagasta jugando Libertadores, y eso es lo que uno espera. Y ahora estamos en un buen momento para hacerlo y buen momento para cambiar la historia del club. Los hinchas, la ciudad, los viejos héroes y los nuevos jugadores. Todos están unidos en la misma vieja ilusión. Hoy, el club está deseoso de cambiar por fin la historia. Y los Pumas prometen calmar esa ansiedad con un gran gol. Corriendo van los Pumas. Y el pecho se ensancha para gritar por el CDA.